José Manuel Rodríguez Delgado está considerado como uno de los investigadores más prestigiosos que nuestro país ha dado al mundo de la ciencia. Nacido en Ronda, Málaga, en 1915, el profesor Rodríguez Delgado, doctor en Medicina y Cirugía, fue durante 22 años catedrático de Fisiología en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Continuador de la línea investigadora iniciada por el Nobel suizo Rudolf Hess, Rodríguez Delgado orientó sus estudios hacia la modificación del comportamiento mediante la estimulación eléctrica del cerebro. Autor de más de medio millar de artículos científicos y de varios libros, dirige en la actualidad el Centro de Estudios Neurobiológicos de Madrid, luego de su regreso a España en 1971. En primer lugar, quería agradecer al profesor Rodríguez Delgado el habernos concedido esta entrevista. Para nosotros es un placer y un honor poder compartir con él estos momentos y el que esté presente aquí en este momento. Profesor, quería hacerle una serie de preguntas, todas ellas, o gran parte de ellas relacionadas con la psicología de la motivación y la emoción, algo en lo que usted ha hecho grandes aportaciones y, sin embargo, yo creo que son relativamente desconocidas para muchos de los psicólogos. Bueno, en la literatura internacional no, realmente se conocen. En España, eso y muchas cosas más. En España yo creo que es muy desconocida y de alguna manera queríamos reivindicar con esta entrevista su aportación. Pues muchas gracias. Bueno, yo lo primero que diría es gracias a Francisco por invitarme aquí. Yo que me encuentro muy bien. Esta es casi como mi casa. Yo he sido profesor de la UNED hace ya muchos años. Así es que yo habría sabido venir aquí y estoy encantado de hablar de motivación, de emociones y sobre todo de hablar con el profesor Francisco, que para mí ha sido una cosa magnífica el venir aquí y estar con vosotros. Muchas gracias, profesor. La primera pregunta que quería hacerle, profesor, se atribuyen a dos científicos alemanes del siglo XIX, Gustav Fritsch y Eduard Hissing, los estudios pioneros sobre la estimulación eléctrica cerebral. Sin embargo, no es hasta la difusión de los trabajos de Walter Rudolf Hess, premio Nobel en el año 1949, el momento en que cobran interés la aplicación de la estimulación eléctrica cerebral. ¿Cómo surge su interés, profesor, por la investigación de su interés? Hombre, pues yo entonces trabajaba en el Instituto Cajal, cuando eso estaba situado en los Altos del Retiro. Desde el principio el cerebro era el gran desconocido, le llamaban. Y todo depende del cerebro. Nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. La motilidad, las emociones, la ansiedad, el miedo, todo depende del cerebro. De manera que yo entonces decía, ¿será posible cambiar la patología, los problemas del sistema nervioso, por una intervención directa sobre el cerebro? Esa fue mi gran ilusión, que todavía tengo, y mi gran interés por investigar. Usted permanece más de 20 años en los Estados Unidos, donde fue catedrático en la Universidad de Yale, fue director del Departamento de Neuropsiquiatría de la Facultad de Medicina en la Universidad de Yale. ¿Cuáles fueron las circunstancias que propician que usted se desplace a los Estados Unidos? Bueno, pues muy fácil. Aquí no había medios de trabajar, era imposible. Y entonces, pues dije yo, bueno, ¿dónde está la ciencia en el momento actual? Pues en Norteamérica. Bueno, pues hay que irse a Norteamérica. Y gracias al director de Relaciones Culturales, el Marqués de Auñón, hice unas oposiciones y entonces pude marchar a Norteamérica sin conocer a nadie. Perdón, John Fulton en aquel momento era una personalidad muy importante, muy poderosa, imagino, no solo en Yale, sino... No, claro, John Fulton era pues la gran figura del sistema nervioso, del cerebro. Él era el padre de la neurobiología, y eso estaba en Yale, con John Fulton. En el año 1969 usted publica El control físico de la mente, en el que se sientan muchas de las bases posteriores, de desarrollos científicos posteriores. Usted coincide, de alguna manera, un coetáneo suyo, Robert Heath, con el que
trabaja independientemente de usted y en aquel momento empieza a verse, yo creo que las posibilidades tan amplias que tenía la estimulación eléctrica cerebral. En aquel momento, profesor, ¿podría vislumbrarse lo que después, todos los avances posteriores que a lo largo del siglo XX e incluso en el siglo XXI se están haciendo? Meter electrodos en el cerebro es una barbaridad, y era lo que yo hacía. De manera que en aquella época me encontré más bien con hostilidad científica, en contra de lo que yo estaba haciendo. A pesar de ello, yo tenía la fe, la convicción de que el estímulo eléctrico cerebral tendría importancia enorme. Te voy a contar una cosa. Yo en aquella época, yo creo que fue uno de los primeros trabajos publicados de estímulo eléctrico del corazón. Ponía electrodos en el corazón, se estimulaba, ¡oh, qué maravilla! Y entonces yo pensé, bueno, ¿me voy a dedicar al corazón o al cerebro? Oh, si me hubiera dedicado al corazón, sería millonario hoy, porque hay que ver los marcapasos cardíacos, todo lo que hay. Pero dije, no, el corazón es una vista de bum, 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 eso no es nada. No, el cerebro es mucho más importante. Y entonces me dediqué al cerebro. Tom Clark se sorprende de las inmensas posibilidades que tiene la estimulación eléctrica cerebral. Y hay una serie de trabajos que van apareciendo continuamente que a mí, de alguna manera, me recuerdan un trabajo suyo del año 1975 en el que apunta la posibilidad de comunicación entre el cerebro y un microordenador. Profesor, ¿es posible el control físico de la mente? Dos cosas. Primero, ¿es posible el que el cerebro se comunique con el ordenador? Sí, señor, es posible. Lo hemos hecho nosotros hace 20 años. Segunda pregunta tuya. ¿Es posible el control físico de la mente? Yo diría, primero vamos a definir qué es la mente. Porque claro, ¿qué es la mente? Pues hay dos cosas. Una es el cerebro, que es el soporte material de todo, de los movimientos, de los pensamientos, de todo. Y dos, son las consecuencias mentales, o sea, la mente. Eso es muy diferente. De manera que yo creo que los científicos en general tienen el pecado de que se interesan por la materia y no se interesan por el espíritu. Son dos partes de la misma cosa. La división es algo artificioso que hacemos nosotros. ¿Por qué? Hombre, porque yo tengo un cerebro pequeñito y yo no puedo estudiar al mismo tiempo filosofía y anatomía. Es muy complicado. Pero es algo que yo estoy haciendo artificialmente. De manera que el control físico de la mente, claro que es posible. Hace muy poco, investigadores de la Duke University en Carolina del Norte han conseguido que implantes cerebrales en ratas sean capaces de mover dispositivos físicos. Sí, claro. En el Instituto Tecnológico de California, implantes en el córtex parietal posterior han conseguido también que las ratas sean capaces de mover brazos robotizados. Profesor, ¿dónde llegaremos? ¿Dónde podrá llegar estas investigaciones? La ciencia es como una gran esfera. Cuanto más crece, más puntos de contacto tiene con lo desconocido. ¿A dónde llegaremos? Pues no hay límite. Vamos a continuamente avanzar en nuestro control físico y químico y psicológico de la mente. ¿Modulando el qué? Pues modulando como son los seres humanos. La educación que tenemos hoy día es bastante mala, ¿eh? En España no, en España todo es mejor, bueno, quizá, pero bastante mala. De manera que lo que tenemos que hacer es modular la educación, educar la educación, diría yo, para que funcione mejor. Reconocido con las más altas distinciones científicas y universitarias, en mayo de 1965, el profesor Rodríguez Delgado fue portada del New York Times cuando se hizo eco de sus investigaciones acerca del control de la actividad motora de un toro mediante la estimulación eléctrica. Profesor, en las páginas 171 y 172 de su trabajo El control físico de la mente aparecen unas imágenes sorprendentes que dieron la vuelta al mundo.
y es de este toro al que le implantaron un electrodo en el núcleo caudado, de tal manera que eso permitía inhibir la actividad motora. De hecho, sorprendentemente, usted apareció en la portada del New York Times del 17 de mayo de 1965. Profesor, ¿entendió la comunidad científica lo que usted trataba de hacer? Yo creo que de alguna manera mostrar el poder de la estimulación eléctrica cerebral. No, yo creo que la comunidad científica no lo entendió. La comunidad grande sí se impresionó. ¡Oh, qué tío! Está inhibiendo la agresividad de un toro. Para mí no tenía importancia. Yo era simplemente una etapa más en una experimentación que había iniciado en gatos, en monos, en chimpancés, en diversos animales. El toro, hombre, el toro bravo pues era un animal más genéticamente programado para acometer. ¡Qué interesante! Era un experimento interesante, pero no era una cosa ni excepcional ni extraordinaria. No tenía importancia. Ahora, la comunidad científica dijo, oh, espectacular, claro, español, bullfighter, ¿no? Y no se daban cuenta de la tremenda importancia que esto podía tener para el futuro, pero la que tiene hoy. Hoy día se están volviendo a utilizar electrodos para meterlos dentro de la cabeza, además de utilizar campos magnéticos u otras técnicas no invasivas, pero sí es posible el cambiar la emotividad, la motivación, la agresividad, las emociones, lo que quieras. El cerebro es lo que lo dirige todo, así que sí es posible. Sí, profesor, en el año 1898, Thorndike, un psicólogo muy influyente, ¿Quién? Thorndike, Sí. formuló la ley del efecto, que viene a decir básicamente que el comportamiento recompensado es fácilmente aprendido, mientras que el comportamiento castigado suele desaparecer del repertorio de conducta del sujeto. Años más tarde, en 1938, Skinner sostuvo que la conducta depende básicamente de las consecuencias, y esto tuvo una importancia capital en la psicología porque de alguna manera fue el paradigma dominante durante muchísimos años. Profesor, ¿en qué medida cree que la motivación humana depende de las recompensas? Total. Y si no, mira contigo mismo, conmigo, con todo el mundo. Si a ti te recompensan, caramba, vamos a nombrar a don Francisco Martínez Sánchez, lo vamos a nombrar jefe de departamento. ¡Uy, qué bien! Entonces tú estarás más contento. Más que recompensa. Mira, la motivación en animales y en seres humanos hay dos y nada más que dos: recompensa y castigo. Carrot, como dicen en Norteamérica, que claro, si tú das una zanahoria, el burro irá más deprisa. Pues bueno, de manera que recompensa y castigo. ¿Cómo se entrena a un perro, a un león? Pues con recompensa y castigo. ¿Cómo se entrena a los seres humanos? Pues con recompensa y castigo, que puede ser físico, táctil, visual, gustativo o intelectual. Parte de sus trabajos tuvieron una dimensión clínica importante, por cuanto la estimulación eléctrica cerebral podría permitir tratar graves enfermedades neurológicas como la epilepsia. De hecho, sus trabajos junto a Harling estuvieron orientados a esta dimensión. Sí, claro. Con Hannibal Hamlin estamos en Providence, en Rhode Island, y allí teníamos, ¿cuántos? 30 o 40 enfermos en los que implantamos electrodos e intentamos pues una serie de medidas terapéuticas en conducta agresiva, en epilepsia, y yo creo que eso en efecto sí fue pues uno de los primeros intentos de aplicación terapéutica de los electrodos implantados, sí. De su trabajo se colige un interés constante por la conducta humana. Sí. Revisando su obra, en el año 1964 publicó un trabajo en Psychosomatic Medicine junto a Magin, Rosenberg y Harling, en que lo que venía a estudiar eran básicamente la respuesta psicológica a la estimulación eléctrica cerebral en humanos. Profesor, cuéntenos, por favor, en qué consistían estos experimentos y sus conclusiones. No, usted perdone, señor, experimentos no. Yo no hago experimentos de seres humanos. No, está bueno, los trabajos. Estos estudios, sí. Pues mira, estaba con Hannibal y con George Mayle y con Higgins, dos psiquiatras y un neurocirujano. Yo
que era el neurobiólogo, y entonces estimulábamos en enfermos, estimulábamos diversas zonas, y en algunos casos los resultados fueron realmente inesperados y sorprendentes. Por ejemplo, el estímulo de la segunda circunvolución temporal, por aquí, provocaba un aumento de 8 veces más del número de palabras, era una cosa muy objetiva, del número de palabras pronunciadas por minuto por el enfermo. ¡Qué barbaridad! 8 veces. Y su orientación, tenían una orientación sexual. ¡Qué cosa más sorprendente! Esto lo hicimos, entonces en aquella época registrábamos simultáneamente la conversación con el paciente y el electroencefalograma. Y el psiquiatra, sin tener conocimiento de lo que estábamos haciendo, intentaba ver si había alguna relación entre los dos. Y en algunos casos la relación era maravillosa, sorprendente, poderosa. Así es que con esto veíamos que las emociones y las motivaciones en los seres humanos podían ser influidas por estímulo eléctrico cerebral de zonas específicas del cerebro. A lo largo de la evolución se ha producido un lento proceso de encefalización de las emociones. Las emociones Sí, claro. De nuestra especie cada vez han sido más sofisticadas. La culpa, la vergüenza, Sí. el orgullo, la envidia. Sí. Y paulatinamente esto nos ha ido diferenciando del resto de los animales, Sí. en el caso de los mamíferos superiores. ¿Cree en la posibilidad de que a lo largo de la evolución estas emociones, las emociones básicas que precisamos para adaptarnos, el miedo, la ira, etcétera, etcétera, cambiarán, se irán diferenciando de las del resto de los animales, de los mamíferos superiores, con las que compartimos gran parte en las emociones básicas, de características? Físicamente, nuestro cuerpo va a evolucionar de una manera maravillosa hacia adelante. Vamos a mejorar el uso de las manos, el uso de... Sí, muy bien. Ahora, mentalmente, tenemos una gran superioridad sobre los animales. Nuestra mente, nuestras emociones, el miedo, en fin, todas esas cosas, pues eso nos hace ser diferentes y superiores. ¿Evolucionarán estas emociones? Probablemente sí. Pero yo me hago una pregunta. No sé si hacértela a ti o hacérsela a los que nos están escuchando. ¿Yo de qué dependo para mis emociones, para mis pensamientos, para mis realizaciones, hacer una pluma, hacer lo que sea? Yo dependo de mi cerebro. Pero ¿cuáles son las limitaciones de mi cerebro? Pues son lo que yo he llamado la lógica neuronal. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Hombre, lógica neuronal es que nuestro pensamiento es lógico, ¿no? Sí. ¿Pero de qué depende esa lógica? Pues de cómo funcionan las neuronas. Y nada más. ¿Por qué vamos a condicionar la vida al oxígeno, al nitrógeno, al carbono? Hombre, esa es la vida en la Tierra. ¿Por qué vamos a condicionar la mente a las funciones de las neuronas, de la neurología? Eso es en la Tierra. Pero ¿sería posible? Es una pregunta que te hago a la gente que nos está escuchando. ¿Sería posible tener una lógica no neuronal? Desde los años 40 hasta la actualidad, en la psicología se ha producido una evolución muy importante, tanto en el objeto como en el método de estudio. Durante mucho tiempo predominó el estudio exclusivamente de la conducta medible, objetiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las últimas décadas hay un interés enorme por el estudio del pensamiento, la conciencia, etcétera, etcétera. Usted ha sido un espectador excepcional de esta evolución. ¿Cómo la valora, profesor? Primero una cosa, no se puede separar el pensamiento de la actividad neuronal. Son dos cosas que están relacionadas la una con la otra. De manera que lo que yo creo es que el investigador va a enfocar su mente preferentemente o a un lado o a otro. Pero las dos, hoy día hay algo que se llama la integración de las ciencias, porque la separación de las ciencias, cosa que no queda más remedio que hacerla,
es artificial y errónea. Cuando tú separas matemáticas, geografía, historia, bueno, estás separando la realidad en facetas que son diferentes, pero eso no es así. Las cosas fluyen la una en la otra. De los más de 500 trabajos científicos que ha publicado, profesor, ¿cuál cree que más relevancia ha tenido o que de alguna manera perdurará, como ya perduran todos ellos, en la historia de la ciencia? Pues mira, probablemente los que tienen menor repercusión. Por ejemplo, para mí una de las cosas pues, que a mí me impresionó es la posibilidad de comunicar cerebro, ordenador, cerebro, porque eso en el chimpancé, pues lo hacíamos que en retroalimentación. Entonces el chimpancé modifica su propia actividad a través del ordenador. Yo creo que eso es tremendo. Ahora, de los otros, bueno, hay muchas cosas pioneras, interesantes. El estudio químico del cerebro, sí, pues eso, muy interesante. Pero siempre lo mismo, si tú relacionas el detalle científico, investigador, con no el detalle, sino el conjunto conductal psicológico del ser humano. ¿El problema de la ciencia en España es un problema exclusivamente económico? No, en absoluto. Mira, ahora hay más dinero en España que nunca. El problema en España es un problema organizativo, porque dinero hay mucho, pero malgastado o en proyectos que tienen poca importancia o en temas administrativos que son una pérdida de dinero y de tiempo. De manera que más dinero, hombre, siempre hace falta, siempre está muy bien, claro, pero más que más dinero, yo diría más inteligencia y menos motivación política. Que me van a elegir a mí, entonces yo soy muy importante. No, lo importante es que tú hagas algo, y ahora yo estoy hablando a los profesores de psicología de España, que hagan algo que perdure más que las vidas de cada uno de ellos, las vidas pequeñitas. Las vidas son pequeñitas, las ideas son muy grandes. Actualmente, los trabajos y la actividad intelectual de José Manuel Rodríguez Delgado se orientan hacia el humanismo, quizá porque, como asegura el propio profesor, el objetivo fundamental de la ciencia es precisamente la felicidad personal y social.